dos dimensiones. Ejemplo, se trata de láminas cargadas, una lámina cargada o un disco cargado, también como ejemplo. Un disco cargado. El procedimiento es similar. Sea un objeto como una lámina. Se trata de una lámina de área A. Contiene una carga Q, carga neta Q, distribuida en todo el objeto. A través de estos signos indicamos que la lámina está cargada. Y sea Q la carga neta. Por definición, esto es una definición, no es una definición fundamental, simplemente es un truco matemático para resolver ejercicios posteriormente. Sigma, la letra C, como la cantidad de carga neta dividido entre el área de este objeto, que es de dos dimensiones. Ejemplos de ellas son láminas cargadas o discos cargados. Se va a denominar densidad superficial de carga. Y la unidad de medida para la carga es el coulombio y para el área metro cuadrado. La unidad de medida de la densidad superficial de carga será coulombio por metro cuadrado. Si es que esta cantidad es constante, entonces indica que la carga se distribuye de la misma forma en todo el objeto. Distribución homogénea. Como ejemplo, puede ocurrir, sea esto principalmente en objetos isotrópicos, una lámina de área A que contiene una carga Q, solo que esa carga no está distribuida uniformemente. Intencionalmente vamos a colocar más carga en algún lugar. Tomamos un pedazo, vamos a dividir en elementos de la varilla y tomamos un pedazo. Un infinitesimal. El área será un diferencial de área. Y en esta pequeña área contiene una cantidad de carga pequeña que nosotros lo vamos a llamar elemento de área. Tomamos cualquier otra. Un diferencial de área en el cual se tiene un elemento de carga. Dividimos sigma como la cantidad de carga que se encuentra en esta área. Entonces, ahora es una función que depende tanto de X como de Y. Y esta función matemática nos dirá cómo está distribuida la carga. Es necesario conocer esta función si es que se trata de una distribución no homogénea. Entonces, distribución
no homogéneo. Ahora vamos a generalizar para el caso en el que se tiene un objeto volumétrico. Inciso C. Distribución de cargas en 3 dimensiones. Ejemplos, se trataría de una esfera cargada, o cilindro también. Un cilindro cargado es otro ejemplo. O puede ser cualquier otro objeto volumétrico. Según el procedimiento, sea una esfera. Sea una esfera de volumen V. De radio R, si es que se trata de una esfera. Toda la esfera está cargada. Y esa carga está distribuida en toda la esfera de la misma forma. Representamos a través de estos signos distribuida de esta forma y entendemos cómo si la carga está distribuida de la misma forma en toda la esfera. Y sea Q la carga neta. Por definición, será Rho, la letra griega Rho, como la cantidad total de carga neta dividido por el volumen. Volumen de este objeto en 3 dimensiones, que puede ser una esfera, un cilindro o cualquier otra forma geométrica en 3 dimensiones. Y vamos a darle el nombre de densidad. Densidad volumétrica de carga. Y nosotros nos vamos a restringir a objetos cuyas formas están bien definidas. Pueden ser láminas cargadas, discos, esferas cargadas, cilindros cargados o alambres cargados. La unidad de medida para la densidad volumétrica de carga será la unidad de medida en la carga en el numerador coulombs, en el denominador volumen. En el sistema internacional, metro al cubo o metro cúbico. Si es que el objeto no está, si es que la carga no está distribuida de la misma forma en todo el objeto, vamos a suponer que existe un objeto que contiene una carga total Q de volumen V, pero esa carga no está distribuida de la misma forma en todo el objeto. Así. Entonces tomamos un pequeño volumen, un diferencial de volumen, que contiene una cantidad de carga de Q. Dividimos dQ entre dV y será la densidad volumétrica de carga, Rho, que dependerá con X, Y y Z para cualquier objeto. Pero si tiene simetría esférica, solamente dependerá con L. Como dQ dividido entre dV. La cantidad de carga infinitesimal que se encuentra en un volumen infinitesimal. La idea de esta
de estas definiciones es estudiar la interacción de un objeto cargado con una carga puntual. Les voy a dictar un ejemplo para una aplicación de lo que acabamos de realizar. Ejemplo. Dice, una varilla delgada de longitud L mayúscula tiene una carga neta positiva Q. Una varilla delgada de longitud L mayúscula tiene una carga positiva Q, coma, distribuida uniformemente. Distribuida uniformemente. Punto seguido. Calcular la fuerza que la varilla ejerce sobre una carga puntual positiva Q sub 0. Calcular la fuerza que la varilla ejerce sobre una carga puntual positiva Q sub 0, coma, ubicada en la bisectriz perpendicular de la varilla, a una distancia y de su centro. Vamos a repetir el enunciado. Calcular la fuerza que la varilla ejerce sobre una carga puntual positiva Q sub 0, coma, ubicado en la bisectriz perpendicular de la varilla a una distancia y de su centro. Bien, sea un sistema de coordenadas, Y, Z. Podemos colocar cualquier nombre. En el ejemplo está colocando este nombre. Sea una varilla. Ahora es un objeto cargado. Se trata, el ejemplo más simple, de una varilla. Que contiene una carga neta Q, distribuida uniformemente. Colocando estos signos, entendemos que la varilla está cargada y que esa carga está distribuida de la misma forma en toda la varilla. Y sea L la longitud de la varilla. Ahora se trata de un objeto cargado que tiene forma. Aquí lo importante es la cantidad de carga, cómo está distribuida esa carga y la forma del objeto además. Y se encuentra en la bisectriz perpendicular a la varilla a una distancia y de su centro otra carga, pero es una carga puntual, Q sub 0. Existirá la interacción eléctrica entre la carga neta en la varilla y la carga puntual. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre Q sub 0 cuando interactúa con la varilla cargada? En la ley de Coulomb estudiada anteriormente, decíamos, es la interacción entre dos cargas puntuales. Sea una carga puntual Q. Es como si colocaríamos o como si comprimiríamos hacia un punto a la varilla. Y toda la carga se encuentra en un punto. Y sea otra carga puntual, Q sub 0. Existirá una interacción entre las cargas. Este objeto también tiene masa. Tiene dos propiedades, tiene masa y tiene carga.
tiene masa y tiene carga. La interacción entre las masas se denomina interacción gravitacional. La interacción entre las cargas de los objetos se denomina interacción eléctrica. Están separados por una distancia R. En la misma línea de acción entre las dos cargas, como está demostrado, desde el punto de vista de la carga Q sub 0 experimenta una fuerza. Interactuará con Q y ejerce en otras palabras, ejerce una fuerza sobre Q sub 0. Es una fuerza de naturaleza eléctrica. En esa dirección, si es que las cargas tienen el mismo signo, pueden ser ambos positivos o pueden ser ambos negativos. Y tendrá dirección opuesta si las cargas son diferentes. La ley de Coulomb mide la magnitud de esta fuerza. La magnitud de esta fuerza F, dice, es igual a una constante que tiene que determinarse experimentalmente. Se conoce como constante de Coulomb, determinado experimentalmente. Es directamente proporcional al producto de las cargas, Q por Q sub 0, dividido entre la distancia al cuadrado entre X. Entonces, la fuerza en función de R para Q y Q sub 0 dados, conocidos, la fuerza es mayor cuando R es pequeña. Si la distancia de separación es grande, F es pequeña. Para la distancia de separación entre las cargas grande, la fuerza es pequeña. Para distancias de separación entre las cargas es pequeña, la fuerza de interacción eléctrica es grande. Disminuye rápidamente, de forma lenta y de forma asintótica a cero en el infinito. Entonces se conoce como ley de Coulomb. La medida de las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas puntuales. Ahora, este objeto no es una carga puntual, es una varilla. Y Q sub 0 continuamos considerando como una carga puntual. La pregunta es, ¿cuál será la fuerza ejercida por la varilla sobre Q sub 0? Para eso lo que hacemos es dividir en elementos de la varilla. Vamos a dividir de esta forma en elementos infinitamente pequeños. Groseramente dibujar así. Tomamos una vela. Contiene una carga de Q, un elemento de carga. La carga total Q será la sumatoria de Q más de Q más de Q hasta este otro punto. Sumamos. En el caso continuo es una integración. En el caso discreto es una suma algebraica o de Q. Ahora vamos a ubicar este elemento de carga en nuestro sistema de referencia, donde el origen del sistema se encuentra ahí. Todo debe ser medido desde el origen del sistema de coordenadas. Dividimos el elemento de carga tomado, se encuentra a una distancia z. Y tiene una longitud infinitamente pequeña de z.
Como es un infinitesimal, se trata de una carga puntual, porque es infinitamente pequeña. Vamos a estudiar primero la interacción entre este elemento de carga y esta otra. Es una interacción entre cargas puntuales. El elemento de carga se encuentra a una distancia r. La distancia desde dq hasta q sub 0 es r. Si se trata ambos del mismo signo, o positivos por un lado o negativos, entonces es una repulsión. Si es una repulsión, como ejemplo, Q sub 0 experimenta una fuerza en esta dirección, en la misma línea de acción. Es un diferencial de fuerza cuando actúa con este elemento de carga. La magnitud de este diferencial de fuerza, ya que son cargas puntuales, está dada por la ley de Coulomb. La magnitud de este vector diferencial de fuerza es igual a la constante de Coulomb al producto de las cargas, Q sub 0 por dq. Anotemos esta vez así. Q sub 0 multiplicado por el elemento de carga dq. Dividido entre la distancia desde la carga hasta la otra carga al cuadrado. Así. Bien. Por otro lado, nosotros nos vamos a dar un ángulo θ. Sea un ángulo θ, que se repite aquí. Antes sea y, la distancia desde el centro hasta el punto donde se encuentra la carga Q sub 0. Cualquier parte que tomemos se va a producir un triángulo rectángulo. Hipotenusa, un cateto, otro cateto. La hipotenusa expresada en función de los catetos será y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora vamos a descomponer este vector diferencial de fuerza en una componente en la dirección y, por lo tanto, de f sub y será igual a el módulo de ese vector por coseno de θ. También la componente en la dirección y. Será de f sub z. De f por seno de θ. Así. Tomemos la parte simétrica del elemento de área a una distancia z también. Otro elemento de carga que se encuentra a la misma distancia r. La interacción entre este elemento de carga y Q sub 0 es una fuerza sobre Q sub 0. Descomponemos esta fuerza en una componente en la dirección X y en una componente perpendicular a la dirección, en la dirección Y.
De este análisis podemos inferir que la sumatoria de todos los componentes en la dirección Z siempre se van a cancelar. Cualquier parte que tomemos tendrá su correspondiente en el otro lado del eje Z. Por lo tanto, la suma en esta dirección siempre me va a dar 0. Anotemos. La fuerza sobre Q sub 0 en la dirección Z, que tendría que ser la suma de todas estas componentes. La suma de todas las componentes en la dirección Z. Voy a realizar esa operación y el resultado tendría que darme 0 por simetría. Mientras que la fuerza resultante en la dirección horizontal, Y en este caso, tendremos que sumar todas estas componentes. Sumar todas las componentes de la fuerza eléctrica sobre Q sub 0 en la dirección Y. No se anulan, siempre se suman en esta dirección. En esta otra sí se anulan. Será igual a df por coseno de θ. Pero df, este término, es el módulo de este vector. Es el módulo. Y sustituimos. Es igual a la constante de Coulomb, Q sub 0 por dq dividido entre R. Y R para nosotros es y al cuadrado más z al cuadrado. Que está R. Y al cuadrado más z al cuadrado. Multiplicado por coseno. Coseno de θ. Para coseno de θ vamos a recurrir a este triángulo rectángulo. Hipotenusa, un cateto y otro cateto. Coseno será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y sobre y al cuadrado más z al cuadrado. Por coseno de θ. Tenemos un problema en este término de Q. Para eso vamos a recurrir a la definición de lambda, densidad lineal de carga. Hemos definido como la cantidad de carga que se encuentra en una longitud de Z, de Q, que se encuentra en esta longitud infinitamente pequeña de la varilla. Pero si es que se trata de una distribución uniforme, tiene que ser una constante. Q dividido entre L. Toda la carga dividido entre toda la longitud de la varilla. Vamos a despejar este término diferencial o elemento de carga y sustituir aquí. Ese será el siguiente paso. Esa era la finalidad de la definición de la densidad lineal de carga, y cuando el objeto sea en 2 dimensiones como un disco, tendremos que utilizar
la densidad superficial de carga, la cantidad de carga que se encuentra en la. Y si el objeto, en lugar de ser una varilla, es un objeto volumétrico como una esfera o un cilindro, recurriremos a la definición de la densidad volumétrica de carga, la carga que se encuentra en un volumen. Serán constantes si esas cargas están distribuidas de la misma forma en todo el objeto. Y será una función si es que existe más carga en alguna región que en otra. Volviendo a la ecuación, vamos a sacar todas las constantes. Y es una constante porque Q sub 0 no se mueve, siempre estará ahí. Q sub 0 por Y dividido entre 4pi epsilon sub 0. Integral de lambda por dz. Lambda por dz. Tiene una potencia de 1, aquí una potencia de 1 medio. 1 más 1 medio, el argumento es el mismo. 2 más 1 dividido entre 2, 3 medios. Y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Pero también lambda es constante porque es una densidad, porque está distribuida de la misma forma. Sacamos de la operación de integración por el hecho de que es una constante. Y variamos en la dirección z desde un punto, desde este punto, menos L medios, hasta este otro punto, más L medios. Debemos integrar, debemos sumar, debemos considerar las contribuciones a la fuerza ejercida por este elemento de carga, más este elemento de carga, más este otro, hasta este punto. Desde menos L medios hasta más L medios. Para realizar esta integración, vamos a recurrir a las tablas de integración. No son muy complicadas, pero no es el objetivo de la resolución de integrales. Para aquellos nuevos, alumnos nuevos, voy a recomendarles el libro de Manual de Fórmulas y Tablas de Shawn, de la colección Shawn. Estoy abriendo ese libro y voy a buscar una integración de esa forma. Ese libro ustedes lo encuentran en internet, se pueden bajar. Está pirateado en todas sus versiones, existe en inglés, en portugués, en español, en chino, etc. Estoy buscando el libro Integrales a la 3 medios. Aquí. En ese libro es la página 79. La fórmula es 17.9.15.
Voy a escribir tal como está en el libro. Integral de x dividido entre x al cuadrado más a al cuadrado. Todo eso a la 3/4. El resultado, según esta tabla de esa integración, es x dividido entre a al cuadrado. Raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Vamos a recurrir a este resultado que nos hemos copiado desde el libro, de ese libro, en el cual uno puede encontrar muchas fórmulas y tablas de matemáticas. En nuestro caso, la variable es z. En lugar de x, vamos a sustituir por z. Z, aquí también, z. La constante a para nosotros es y. Y. Colocamos y. Y. Bien. Entonces es nuestra integración. Z al cuadrado más y al cuadrado a los 3/4. Q sub 0 y por lambda. Copiamos el denominador. Y el resultado es Z. Y al cuadrado. Raíz cuadrada de Z al cuadrado. Respetaremos este orden, y al cuadrado más z al cuadrado. Desde menos l medios hasta más l medios. Debemos sustituir los límites de integración en la variable, en z. Por lo tanto, y es constante. Si es constante, podemos cancelar aquí una y con otra y. Q sub 0, lambda. 4 pi epsilon sub 0 y, la y que sobrevive. Sustituimos límite de integración, límite superior, L medios, dividido entre y al cuadrado más L medios al cuadrado. L al cuadrado sobre 4. Menos el límite inferior. Menos L medios. Dividido entre la raíz cuadrada de y al cuadrado más menos L medios al cuadrado. Me va a dar el mismo resultado, L al cuadrado sobre 4. Menos por menos es más. 1/2 más 1/2, 1. Q sub 0 por lambda 10. Entonces será 1/2 más 1/2, 1. L sobre raíz de y al cuadrado más L al cuadrado sobre 4. Continuamos con operaciones. Hemos definido la densidad lineal de carga.
Nuevamente anotaré aquí lambda Q sobre L. Lambda por L es igual a Q. Lambda por L es igual a Q. Con eso, la constante de Coulomb, Q sub 0, lambda por L es la cantidad de carga neta en la varilla. Y en el denominador vamos a realizar la siguiente operación. Mantenemos y, factorizamos y al cuadrado. Solamente dentro de la raíz. 1 más L al cuadrado sobre 4y al cuadrado. Luego, sacar de la raíz en el denominador y al cuadrado. Sale como y con esta y se convierte en y al cuadrado. Y esa es la magnitud de la fuerza que actúa sobre Q sub 0 sobre la carga puntual cuando interactúa con la varilla cargada. En otras palabras, las fuerzas en esta dirección o en la dirección X se cancelan sobre Q sub 0. Y las fuerzas eléctricas ejercidas por la varilla sobre Q sub 0 solamente tiene componente en la dirección indicada aquí. Esta es la fuerza sobre Q sub 0. La dirección es en la bisectriz perpendicular, alejándose. Si es que son positivas. Si es que son de signos opuestos, será atracción. Y la magnitud de esta fuerza está dada por esta ecuación. Es directamente proporcional a la cantidad de carga. Cuanto mayor Q sub 0 y mayor Q, mayor será la fuerza. Pero es inversamente proporcional a la distancia entre ellos al cuadrado y al cuadrado, como es el caso de cargas puntuales. En el caso de cargas puntuales, decíamos, si es que se trata de cargas puntuales, sea Q, sea otra carga Q sub 0, separadas por una distancia y. Podemos darle cualquier nombre a esta distancia entre ellas, en este ejemplo, y. Q sub 0 experimenta una fuerza en esta dirección si son ambos del mismo signo y en dirección opuesta si son de signos opuestos. La magnitud de esta fuerza es igual a la ley de Coulomb. Válida esta ecuación para cargas puntuales. Q por Q sub 0 dividido entre y al cuadrado. F en función de y. Para este caso. Pero cuando se trata de un objeto cargado, pero más simple, una varilla interactuando con Q sub 0, el resultado es este.
existe una variación con respecto a la interacción entre cargas puntuales por este término. Se distorsionará en alguna forma. Entonces, la fuerza ejercida por la varilla sobre Q sub 0 tiene la dirección en este dibujo hacia la derecha. Y la magnitud, la fuerza neta total sobre Q sub 0 está dada por esta ecuación. La verdadera forma de esta ecuación debemos graficar en un graficador y comparar con el caso de cargas puntuales. ¿Qué ocurre cuando Y es mucho mayor que L? ¿Qué ocurre cuando Y es mucho mayor que L? Significa que Q sub 0 se encuentra muy alejado. Vamos a hacer esa consideración aquí mismo. Aquí. ¿Qué ocurre para el caso en que Y es mucho mayor que L? F sub Y será igual a la constante de Coulomb. Q sub 0 por Q dividido entre Y al cuadrado multiplicado por 1 más L al cuadrado sobre 4Y al cuadrado a la menos 1/2. En el mismo libro, porque es un libro completo de manual y fórmulas de Shawn, voy a buscar las series de Taylor. Se encuentra en la página 139 de ese libro. Es la fórmula 2211. En esa fórmula, voy a anotar esa fórmula tal como está. Ustedes separadamente en otra partecita. 1 más X a la menos 1/2. Las series de Taylor dice: cualquier función que se puede derivar varias veces se puede escribir como una serie infinita. Entonces, es una función que se puede derivar varias veces. Por lo tanto, esta función se puede escribir, es igual a una serie infinita, cuyos términos son 1 menos 1/2 multiplicado por X más 1 por 3 dividido entre 2 por 4. 2 multiplicado por 4 por X al cuadrado menos términos de orden superior que se extiende hasta el infinito. Esta parte vamos a escribir en serie de Taylor. Solamente esta parte. Por lo tanto, multiplicado por 1 menos 1/2
Para nosotros X es todo este tema. L al cuadrado sobre 4Y al cuadrado. Más términos de orden superior. Vamos a truncar la serie hasta donde aparece por primera vez la variable que se supone es más del 80%, más del 90% de su valor. Y la condición es que Y es una cantidad muy grande comparado con L. Cualquier cantidad dividido entre una cantidad grande es pequeña, que podemos despreciar. No es igual a 0, sino es una cantidad pequeña, despreciable, comparado con este otro. Entonces vamos a entender como si fuera 1 menos 0.0001. Al final podemos decir que es 1, es una aproximación. Con eso la fuerza para el caso en que la carga Q sub 0 se encuentra muy alejada. Q sub 0 por Q dividido entre Y al cuadrado. Y es la interacción entre cargas puntuales. Este otro resultado es Y es comparable con L. Y es mucho mayor que L. Y así, cuando Y es muy grande con L, es como si Q sub 0 ve a la varilla como si fuera una carga puntual. ¿Se ha entendido el problema? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En la tarea he colocado muchos otros problemas, varios, de interacción de un objeto cargado, pero es un objeto que tiene forma, con una carga puntual. El procedimiento de la resolución es la que hemos aprendido en este ejemplo. Subtítulo 5. Cuantización y conservación de la carga. Cuantización y conservación de la carga. Son consideraciones teóricas aquí. No vamos a realizar ninguna demostración. Escribiremos. La carga está cuantizada. Cuantizada. La carga está cuantizada. ¿Qué entendemos por cuantizada? Son definiciones fundamentales. La carga eléctrica existe solo en cantidades múltiplos enteros de una cierta magnitud elemental de carga E. La carga eléctrica existe solo en cantidades múltiplos enteros. Existe solo en cantidades múltiplos enteros.
múltiplos enteros de una cierta magnitud elemental. De una cierta magnitud elemental. E. Esa E es esa cierta magnitud elemental. Y que cualquier cantidad de carga neta Q es n veces E. Donde n es 0 más menos 1 más menos 2, así sucesivamente. Y Q, carga neta en un objeto. Mientras E se denomina carga elemental. Cuyo valor a través de experimentos es 1.602, tiene más cifras significativas. Nosotros vamos, en los cálculos vamos a tomar simplemente 1.60 por 10 a la menos 19 kilómetros. Es una constante universal. Constante fundamental universal. Pues una constante fundamental de la naturaleza. Constante fundamental. Cuando decimos constante fundamental, es una cantidad que aparece en muchas ecuaciones fundamentales de la naturaleza. Groseramente hablando, decimos, sea un objeto macroscópico. Objeto macroscópico. Cuando decimos macroscópico, nos referimos a objetos en nuestra escala. Este objeto como un todo tiene masa y tiene otra propiedad que es la carga. Y resulta que la carga se presenta tanto como positiva o como negativa. Este objeto macroscópico está constituido por objetos microscópicos, que serían los átomos. Y los átomos están constituidos por partículas. Y esas partículas son las constituyentes fundamentales de la materia. Groseramente hablando, digamos, está constituido por objetos microscópicos, que serían las constituyentes fundamentales de la naturaleza. Tomamos una. Este objeto microscópico también tiene las dos propiedades. Tiene masa y tiene carga. Y resulta que la carga se presenta de dos formas. O puede ser positiva o puede ser negativa. La masa como un todo será M. La masa de la constituyente M sub 1 más M sub 2 más M sub 3 más M sub 4 más M sub 5, así sucesivamente. M sub N. Mientras que la carga neta será
Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4, Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub n. Si todas las cargas son positivas, entonces la carga neta será igual a una carga positiva más Q, n veces Q. Pero si las cargas son negativas, todas son negativas. Todas las cargas son negativas. Entonces la carga neta es menos n veces Q. Si existe la misma cantidad de carga positiva que negativa, la carga neta es 0 y no presentará ningún efecto eléctrico. Si existe más carga positiva que negativa, será una carga positiva. Si existe más carga negativa, son ionizaciones, que una carga positiva, entonces la carga neta no es 0 ni es positiva, sino que es una carga negativa. Por eso se comporta de diferente forma las cargas. Y así vamos dividiendo hasta lo último. Y llegamos a las partículas fundamentales. En la naturaleza existen 3 partículas fundamentales. Esas partículas son estables. Por eso son constituyentes de la naturaleza. Vamos a realizar una pequeña tabla de esas partículas elementales. Esta tabla ustedes tienen que tener en su formulario. Es la primera tabla. La partícula fundamental. Esas partículas son constituyentes de los átomos y los átomos son constituyentes del objeto. Se tiene 3 partículas fundamentales, existen muchas otras, pero son inestables. Protón, que es una constituyente del núcleo. El neutrón también es una constituyente del núcleo. Y el electrón, que gira alrededor del núcleo. Es así como se entiende en una forma de ver mecánica un átomo, constituido por esas 3 partículas fundamentales. El símbolo que se utiliza, todo está normado en física. No podemos utilizar cualquier letra, todo está normado. Una letra P minúscula, una letra N minúscula y una letra E con un signo negativo adyacente. Son constituyentes de la naturaleza, tienen las 2 propiedades intrínsecas. Tiene masa y tiene carga. Tiene masa y tiene carga. Tiene masa y tiene carga. Tendrá masa y tendrá carga. La masa del protón, medido experimentalmente, tiene un valor de 1.67239 por 10 a la menos 27 kilogramos. Mientras que la masa medido del neutrón, que coincide con las predicciones experimentales, es 1.67470 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del electrón, 9.1083 por 10 a la menos 31 kilogramos. Mientras que la carga se presenta
en forma cuantizada. Solamente puede tener valores definidos. Es más E más 1.60 por 10 a la menos 19. El neutrón tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 y una carga 0. El electrón, sus propiedades intrínsecas, masa y carga, tiene una masa medido de 9.10 por 10 a la menos 31 kilogramos y una carga de menos 1.60 por 10 a la menos 19. Así, la carga se presenta en cantidades fundamentales y se dice que está cuantizada. Otro aspecto relacionado con la carga. En todo proceso, la carga inicial neta debe ser igual a la carga final neta. En todo proceso. La carga neta inicial debe ser igual a la carga neta final. A la carga neta final. Se conoce como, aquí es cuantización de la carga, aquí conservación de la carga. En todo proceso, no existe hasta ahora observado un proceso en el cual no se cumpla la conservación de la carga. Solo vamos a mencionar algunos ejemplos. No es necesario entender esta parte. Un proceso que se denomina decaimiento radioactivo. Ese es el nombre que se le da a este proceso y consiste en un elemento que se encuentra en la naturaleza, denominado uranio. El uranio es un átomo pesado, por lo tanto inestable. El átomo más estable es el átomo más simple, que es el hidrógeno. Pero el átomo más pesado, uno de los átomos más pesados, es el uranio. La cantidad de carga del uranio es 238. Se conoce así. Uranio 238. Como es un átomo pesado, su núcleo consiste de varios protones y varios neutrones y presenta una estabilidad. Es inestable y se transforma. Deja de ser uranio y se convierte en torio. Y el torio es otro elemento o es otro tipo de átomo, otro elemento de la naturaleza. Y el torio tiene una carga de 234. 234 torio. Se decae, se deshace, se transforma en torio. Pero si es que ocurriría solamente este proceso, existiría una disminución de carga. No existiría, no se presentaría una conservación de la carga. Pero no ocurre este proceso. El proceso verdadero es que además se produce helio. Helio 4. De tal forma que la cantidad de carga, 238
la carga neta antes del proceso debe ser igual a la carga neta después del proceso. Entonces, es un proceso que se observa en la naturaleza y existe observación de la carga. La carga antes del proceso debe ser igual a la cantidad de carga neta después del proceso. No se crea ni se destruye la carga. Solo para indicar, sin necesidad de entender estos procesos, solo para mencionar, anotaremos +2. Existen varios otros, pero no es necesario entender ahora. Se denomina aniquilación de pares. Consiste en hacer interactuar un electrón más un positrón. El resultado de esta interacción es dos partículas alfa, que son neutras, menos E más E, 0. 0 más 0, 0. Entonces la cantidad de carga antes debe ser igual a la cantidad de carga después. Entender este proceso no es necesario ahora. Lo que queremos enfatizar es que la cantidad de carga antes debe ser igual a la cantidad de carga después. Y que no existe un proceso observado hasta ahora en el cual existe más carga después que antes, o al revés, existe más carga antes que después. Siempre existe una conservación de la carga. O finalmente, solo para mencionar otro, decaimiento pi neutro. Pi neutro es otra partícula, pero no es estable. Cuando se produce, se destruye, se transforma en otro. Se transforma también en dos partículas alfas. La cantidad de carga antes debe ser igual a la cantidad de carga después. Consecuencia, existe conservación de la carga en cualquier tipo de proceso. Existen muchos otros procesos que se encuentran en la naturaleza. En todas ellas, hasta ahora, se ha visto que existe una conservación de la carga. Con esto hemos terminado el capítulo 1. Les he enviado la tarea y la metodología que yo utilizo es desarrollar toda la parte de teoría. Luego se emite una tarea. Conmigo realizamos algunos ejercicios de esa tarea. Y otro tanto con el ayudante. Y lo demás es para ustedes. Una semana después tienen que entregar